Buenas tardes, mi nombre es Julián Darío Otero Navas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estudio Ingeniería Ambiental en el SEA de la ciudad de Bucaramanga y vamos a explicar el proceso de fabricación del papel que pertenece al sector industrial y manufacturero. Como todos indican, antes de empezar a explicar el proceso, primero hay que explicar qué es el papel. El papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de la pulpa de celulosa o pastas de fibra vegetales molidas y suspendidas en agua, generalmente blanqueada y posteriormente secada y endurecida. Entonces, en conclusión, es una lámina delgada elaborada en pulpa de celulosa o pastas de fibra vegetales molidas o suspendidas en agua, generalmente blanqueada o posteriormente secada o endurecida. Después, el siguiente paso es el proceso de fabricación del papel. Entonces, para fabricar el papel, lo primero que hay que hacer es obtener la madera. Entonces, esa sería la primera etapa, es la obtención de la madera. Entonces, la madera es obtenida en forma sustentable de los bosques cultivados en el país y trasladados en camiones a la fábrica de la celulosa, donde se depositan en el sector industrial para su posterior elaboración. Entonces, para obtener la madera, se obtienen eucaliptos o pinos o bagazo de caña de azúcar, que son, como decir, la materia prima que se obtiene para la elaboración de dicho producto, que es el papel. Después sigue la etapa 2. La etapa 2 es los trozos de madera que provienen de los bosques cosechados entran a la fábrica para sacarle lo que es la cáscara y la corteza de la madera. Eso es lo que quiere decir la etapa 2 del proceso de la obtención de madera. Entonces se le saca la cáscara y la corteza de la madera para su respectiva elaboración o obtención de la celulosa. Después sigue la etapa 3, que es donde se pica en partes o astillas por una máquina llamada chipeadora y que se acumula grandes de pilas o como residuos y que serán utilizados. Eso es lo que quiere decir el etapa 3, que es donde que es picada en partes pequeñas y por medio de una máquina llamada chipeadora, y eso se acumula en pilas o como decir, en grandes cantidades o en volcanes, no, en montones de astillas para luego ser utilizadas para la elaboración de la celulosa. La cocción. Cocción es otro proceso. Entonces el cocción es en la etapa 4. Dice, las astillas que se obtienen anteriormente son sumergidas a temperatura entre 130 a 179 grados y con un licor compuesto de agua o otros productos químicos que pueden ser sulfitos o soda cáustica para separar las fibras de la madera y obtener la pasta de la celulosa. Entonces con ese proceso es donde se obtiene la pasta de la celulosa por medio de las astillas que son sumergidas a temperaturas de 130 a 179 y se implementan compuestos de agua o productos químicos como son sulfitos o soda cáustica para separar dichas fibras. Blanqueo. El blanqueo es un proceso, pertenece a la etapa 4, que es donde está la pasta de la celulosa, es depositada en tambores grandes donde se agregan productos químicos para hacer su blanqueado, tales como dióxido de cloro, como oxígeno, como peróxido o como soda cáustica. Esto permitirá tener el papel más blanco según el tipo de producto que quiera el fabricante. Entonces es el proceso por el cual se depositan las pastas de celulosa en tambores, se le agregan productos químicos para blanquearlos, tales como dióxido, oxígeno, peróxido o soda cáustica, y así el papel queda blanco para que el fabricante, como quiera el fabricante, dicho papel. Después sigue el secado y el embalado. Entonces el secado es la etapa 6, donde la celulosa es blanqueada y es pasada por una cinta transportadora que pasa por unos rodillos con calor para secarlas. Entonces eso es para blanquearla y se pasan por una cinta transportadora con unos rodillos para sacarla y con calor y todo.
digamos, los rollos contienen calor para secarla, ¿ves? Después sigue la etapa 7 que al vez que seca, la celulosa es almacenada en paquetes y posterior transporte a las fábricas de papel y esas paquetes son prácticamente de madera, como vemos ahí en la imagen. Después ya empieza a llegar la pasta de papel, empieza a llegar a la fábrica y dice, la celulosa es traída desde el lugar de fabricación a través de los camiones para luego transformarla en papel. Entonces ya se trae para la fábrica de papel. Luego, en la etapa 2 de la fábrica del papel, la pasta contiene fibras y cae sobre una tela móvil donde se produce formación de hoja de cruzamiento de fibras. Después la etapa 3, el exceso de agua de la pasta de celulosa pasa a través de la tela donde se elimina en un recipiente. La etapa 4, la hoja de papel pasa por prensas que por presión o succión se eliminan el papel, entonces se le quita la humedad. La etapa 5, la hoja de papel es húmeda, pasa por distintos grupos de cilindros secadores que se le aplican calor y se secan. La etapa 6, un cilindro de gran diámetro aplasta la hoja de papel para producir un papel liso y brillante. Entonces ahí, digamos, se utiliza el cilindro para aplastar el papel, producirle la pasta lisa y brillante y queda totalmente listo y brillante para. Después sigue la etapa 7, que el papel recibe un baño, se le agrega almidón para la cual se le sella su superficie. Entonces se le queda sellado para que el papel quede seguro. Después la etapa 8, el papel pasa a través de unos rodillos de acero para proporcionarle textura y su espesor homogéneo. Después sigue la etapa 9, que el papel se enrolla para luego ser bobinado o cortado en medidas requeridas. Entonces ahí es donde el proceso donde el papel se bobina, se corta y su respectivamente. Y después sigue la etapa final, que luego de ser depositado en mercaderías, es encargada de distintos centros de distribución. Entonces ahí ya es donde el papel termina su proceso y sale hacia su distribución, hacia, digamos, supermercados, pueden ser colegios, universidades, oficinas, imprenta, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos aquí una foto donde estamos explicando el etiquetado mío. Entonces el etiquetado mío lo diseñé más enfocado a la política ambiental. Entonces la política ambiental, como estamos hablando del papel, la política ambiental se trata de la extracción, que es donde se extrae el producto, que es el papel, el procesado, donde se le procesa el papel con sus respectivos productos químicos, la manufactura, donde se le desarrolla su respectivo proceso, la utilización, que es donde se empieza a utilizar el papel, sea en universidades, sea, digamos, en colegios, en imprentas, etcétera, y el fin de vida del producto, que es cuando usted lo puede reciclar o para poderlo reutilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Ante todo, tenemos aquí unos ejes de la política ambiental que utilicé aquí, digamos, en el etiquetado. Entonces dice que la primera es velar por una gestión más forestal sostenible. Esa es la primera. Entonces que hay que velar que la gestión forestal sea sostenible, digamos, racionalizar los recursos a la hora de extraerlos para elaboración del papel. Después, trabajar para conseguir que el proceso de producción de papel sea más responsable y eficiente, digamos, que los procesos sean más de utilización de procesos de producción limpia y que no generen contaminación hacia el medio ambiente. El tercero, comprometerse para liderar los procesos de recuperación del papel usado y de reciclaje. Entonces, hacer, como decir, gestión integral de residuos en la cuestión de recuperar el papel usado o reutilizarlo e implementar programas de reciclaje. Y la cuarta es contribuir a generar riqueza o a mejorar la calidad de vida de la población mundial. Entonces, con eso se genera, digamos, riqueza y se mejora la calidad de vida y cada día vamos a tener un planeta más responsable con el medio ambiente. Ante todo, aquí tenemos el 100% reciclado, que es un eslogan que yo le puse y que significa que conserva nuestro querido planeta. Ante todo, muchísimas gracias
por su atención, de haber explicado este tema de su interés para todos ustedes. Gracias.